Hola, ¿cómo están? Buenas tardes o noches o días, según sea el caso. Pues el día de hoy les tengo esta grabación. La finalidad es que yo les pueda presentar todos los conceptos que tienen que ver con la unidad eh, que estudian el factor social de la psicología y que posteriormente en la clase podamos discutir un poco más sobre ello. Lo que les voy a pedir es que en su cuaderno tengan todas las definiciones que son necesarias para que podamos tener una dinámica en la clase. Pues empecemos. Ya en la mayoría de los grupos, a la mayoría de los grupos, hemos comentado sobre los conceptos iniciales, ¿no? ¿Qué es la psicología social y qué es lo que estudia? Esto no nos vamos a detener sobre ello. También hemos analizado los conceptos básicos, sociedad, cultura, socialización y normas sociales. Vamos a empezar desde un tema que es fundamental para muchos fenómenos que tienen que ver con la psicología social y es el tema de la actitud. Las actitudes han sido estudiadas desde un inicio por estos psicólogos y tenemos aquí una definición que es muy sencilla y que se puede ir desglosando. Las actitudes son creencias que nos predisponen a actuar y a sentir de determinada manera y están compuestas por tres elementos que son el afectivo, el conductivo, el cognitivo y el conductual. Eso es importante decirlo, que el componente más resaltante en una actitud es el afectivo. Esto implicaría los sentimientos, las emociones, digamos los afectos que tenemos en determinadas situaciones o hacia determinadas personas o incluso a determinadas cosas, ¿no? Eh, Desde luego que si nosotros tenemos un elemento afectivo, también algo hemos de pensar sobre ello, y este es el elemento cognitivo, y también de alguna manera hemos de actuar con relación a esa parte afectiva. ¿Qué es el componente cognitivo? Bueno, pues es la parte que corresponde al juicio o la representación mental que nosotros tenemos sobre determinada situación o tema. Vamos a suponer, por ejemplo, nosotros cuando preguntamos cuál es la actitud que se tiene ante el aborto, ante el divorcio, ante la guerra o con relación a un personaje de la política, entonces nosotros tenemos una situación de aceptación o de rechazo. Y esto se da porque de alguna manera manifestamos una situación afectiva, pero también esto está fundamentado en un juicio, ¿no? O sea, podemos considerar que el divorcio puede ser eh, negativo por tales y cuales cosas que nosotros hemos visto, pensado, relacionado o encontrado en otras personas, y ahí hacemos una argumentación sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que el divorcio eh, a lo que tiende es a acabar con la institución familiar, o podríamos decir al revés, ¿no? Que el divorcio puede hacer que las personas no tengan que vivir en una situación en donde hay muchos conflictos y se puedan sentir mejor, ¿no? Entonces, son nuestros juicios que hay con relación a determinado tema. En el componente afectivo, que decíamos que es lo esencial de una actitud, nosotros expresamos un sentimiento con relación a temas, a personas, a situaciones. Por ejemplo, podríamos nosotros decir, bueno, pues, ¿cómo tú te sientes con, por ejemplo, la guerra que hay
con relación a Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, ahí nosotros manifestamos un determinado sentir, afecto, ¿no? Pues ahí me parece muy triste la situación o me parece que esto pues conlleva a muchas cosas negativas y esto me hace sentir enojado. O sea, de fondo hay un sentimiento, ¿no? Son comunes, como podemos ver acá, que estoy presentando una escala. Es común que existan escalas de actitud. Las hay en tiempos de elecciones, las hay en temas que son importantes para una sociedad o para una comunidad. Y las escalas de actitud son predictivos sobre la conducta. Cuando nosotros preguntamos si una persona acepta o rechaza a determinado candidato, entonces nosotros podríamos predecir la conducta sobre si la persona va a votar o no va a votar por este o por el otro candidato, ¿no? Entonces, digamos que esto sucede por un fenómeno que es propio de las actitudes y se ha encontrado que la parte afectiva tiende a ser congruente con la cognitiva y con lo conductual. O sea, si nosotros estamos en contra del aborto, entonces nuestro juicio que vamos a tener sobre ello avala nuestro afecto de no ver el aborto con simpatía y también la conducta que se esperaría con respecto a esto si una persona estuviera tomando una decisión sobre aborto y desde un inicio está en contra de ello, esto haría que pues no lo practicara, no lo pondría o no lo llevara a la práctica. ¿Qué pasaría si una persona que piensa que el aborto no debe practicarse y de repente se ve en la situación de ponerlo en práctica? eh, ¿Qué sucedería con esta contradicción? Pues esta contradicción va a suscitar un conflicto psicológico o una situación de tensión emocional que haría que la persona se sintiera incómoda por haber practicado el aborto, si es que su creencia es realmente sincera o no, o realmente auténtica. Podemos encontrar personas que digan una cosa, pero que su convicción sea otra muy distinta. Entonces ahí no encontraríamos una situación de conflicto entre pensamiento y conducta. Por ejemplo, vamos a suponer, hay personas que dicen practicar una fe y que la promueven o hablan sobre ello, sobre las bondades, sobre las reglas que se deben seguir, etcétera, pero que no las siguen, ¿no? Entonces, en ese caso, podemos encontrar personas que están convencidas de otra cosa, pero que lo que utilizan en su comportamiento verbal o lo que dicen, pues es falso, ¿no? Entonces no hay una auténtica creencia en estos casos, ¿no? Eh, Hay algunos autores, entre ellos Rauschenberg y Festinger, que han estudiado las actitudes. En el caso de Rauschenberg, él quería saber si había una congruencia entre lo que se piensa o el aspecto cognitivo y lo que se siente o el aspecto afectivo. Él utilizó la hipnosis y lo que hacía es cambiar la concepción mediante la hipnosis que tenía la persona, o sea, movía el aspecto cognitivo y encontró que el aspecto afectivo pues también se movía en el mismo camino. Por ejemplo, no sé si esto él lo haya hecho, pero bueno, a mí se me ocurre poner este ejemplo. Una persona que es consumidora de tabaco, eh, la pone en una situación de hipnosis, la persona, obviamente que si es consumidora de tabaco,
ella va a juiciar o a tener una justificación de por qué el tabaco es favorable, porque te ayuda a manejar tu situación de estrés o de nerviosismo. No es tan malo, no quiere decir que todas las personas que no consumen tabaco estén exentas de acarrear un cáncer, etcétera, ¿no? Va a tener varios juicios. Pero en una situación de hipnosis, el hipnólogo le da eh, una idea distinta y esta pues la asume la persona, la retoma en su inconsciente y cuando está en un estado consciente, entonces manifiesta que el tabaco pues sí es negativo, que tiene que ver con enfermedades relacionadas con las vías respiratorias y que además pues se depende de él, etcétera, y por lo tanto también va a tener una parte afectiva, o sea, va a rechazar el tabaco en este caso, ¿no? Entonces, ahí es un estudio sobre la congruencia. Y en el caso de Festinger, él hace un estudio también vinculado a la congruencia, pero en este caso es la relación que hay entre lo cognitivo y el pensamiento. Bueno, resulta que Festinger tiene un experimento social clásico en donde reunió grupos de estudiantes y en estos grupos les ponía una actividad que era en una tablita, ponía a ensartar cuentas y ahí la persona pues se podía pasar media hora haciendo toda una sesión ensartando cuentas y al final al final le preguntaba a los sujetos experimentales si la actividad les había parecido divertida. Y entonces lo que contestaban la mayoría de estos estudiantes es que la actividad les era a ellos aburrida. Él les comentaba que iba a pasar otro experimentador a preguntarle lo mismo, pero que no le convenía que les dijeran que la actividad había sido aburrida y entonces les pedía que le dijeran que era divertida. Eh, para esto, él les ofrecía darles $1 en una parte de los grupos, o sea, en la mitad de los distintos grupos de estudiantes universitarios, y en la otra mitad les ofrecía darles $20. Entonces, después de pasaba el experimentador y les preguntaba si la actividad había sido divertida o aburrida, y pues los estudiantes manifestaban que había sido divertida. Después de 6 meses, se retomó el estudio, hicieron una entrevista a cada uno de estos estudiantes y les preguntaban si realmente pensaban que la actividad había sido divertida. Entonces, hubo una tendencia a retractarse de su opinión. Eh, Ahí tenemos dos grupos de personas, aquellas a las que se les había dado $1 y aquellas a las que se les había dado $20. Y nosotros, por nuestro sentido común, podríamos decir, ah, bueno, la persona que se le dio más dinero se vio más comprometida para que sostuviera la mentira porque se le dio más dinero. Pero aquí sucedía lo contrario, que las personas que habían recibido solamente $1, entonces mantenían la mentira. Y las personas que habían recibido $20 eh, podían retractarse de la mentira. ¿Por qué sucedió esto?
Ahí esto tiene que ver con la justificación que tenían para mentir. En el caso de las personas que tenían que se les había dado $1, su justificación para mentir era poca. Y a las personas que se le habían dado $20, su justificación para mentir era mayor. Entonces, ellos podrían retractarse porque en su juicio ellos habían mentido porque habían recibido dinero. Y en las personas que recibieron $1 era un poco más difícil retractarse porque el motivo no era suficiente, entonces ellos tenían que ajustar la conducta a su pensamiento para no tener una situación de disonancia o de conflicto entre lo que pensaban y lo que hacían. Eh, a esto, a este experimento, pues se le llama así, experimento de la disonancia cognoscitiva, ¿no? Y esto puede darse en situaciones muy diversas, incluso algunas, pues, pueden tener que ver con la terapia. Por ejemplo, en personas que están recibiendo violencia por sus esposos, en mujeres que están recibiendo violencia por sus esposos, muchas veces tienden a justificar la violencia del esposo eh, fundamentándola en que pues ellas se lo merecían, en que pues lo hace porque las quiere, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una forma, si ustedes se dan cuenta, hay otra manera de llamarle a esta teoría de la disonancia cognitiva como la teoría del autoengaño, cómo nosotros podemos sostener un engaño. ¿Qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, compramos un producto que nos resultó más caro que en otra parte, pero nosotros insistíamos en comprarlos en ese lugar por alguna razón? Entonces le vamos a encontrar algún atributo a haberlo comprado en ese lugar, en esa tienda departamental, etcétera, cuando vimos que en otra tienda de menos prestigio el producto estaba a la mitad del precio que pagamos, ¿no? Entonces ahí también se buscaría encontrar un juicio que avalara la conducta efectuada, ¿no? Hay variantes dentro de lo que es la disonancia cognitiva. Por ejemplo, un investigador, Lapierre, él presentó una situación en donde había una pareja, hombre-mujer, de chinos, y él hablaba a lugares turísticos como restaurantes y hoteles y les preguntaba si aceptaban chinos. Y estamos hablando de un tiempo en donde si actualmente existe el racismo en Estados Unidos, pues el racismo todavía era mayor en esas épocas, ¿no? Por ahí de los años 70. Entonces, Lapierre encuentra que cuando se va a los lugares en donde no aceptan chinos y ve si realmente no los aceptan, entonces va con sus amigos, la pareja china, y entonces en la mayoría de los lugares se da cuenta que no hay un confrontamiento abierto. En estos casos también podremos decir que pueden también subsistir otras variables sociales. Por ejemplo, correr a una persona de un lugar no sería tan cómodo para otros comensales, o tal vez otra de las situaciones es que si ellos traían dinero, entonces a lo mejor pues ya no se les ve con el rechazo, o que también una opinión era la del dueño que rechazaba a las personas de origen asiático, y otra opinión era la de los empleados que lo recibieron. Entonces podríamos encontrar otras muchas variables, pero en muchos de los casos la teoría de la disonancia cognitiva pues se puede cumplir. Incluso hay, digamos, intervenciones terapéuticas que pueden ayudar a que una persona pueda cambiar también sus actitudes a favor de ella misma, como por ejemplo los casos de violencia contra la mujer. Por otro lado, eh, hay algo, un concepto conocido como influencia social.
los podemos definir de la siguiente manera: son procesos de influencia social, todas aquellas formas que generan un cambio de actitud en el individuo. Entonces, la influencia social se denotaría por un cambio en la persona, por un cambio en el actuar, en el pensar y en el sentir, ¿no? Mm, Tillman hace una clasificación por la permanencia o por el tiempo que puede durar una influencia social. Nosotros aquí estamos viendo que hay tres conceptos. Uno, la obediencia; otro, la identificación; y otro, la interiorización. La obediencia es de una permanencia más corta, la identificación es de una permanencia intermedia y la interiorización es de una larga permanencia. ¿En qué consiste uno y en qué consiste el otro? Bueno, pues la obediencia es un tipo de influencia social de corta permanencia en la que una persona con mayor autoridad indica lo que debe hacer otra persona. Ejemplo de ello: cuando uno está prestando sus servicios en un empleo y tiene que hacer determinadas actividades, entonces su jefe o su jefa le dice: tienes que hacer esto, y eso lo tienes que hacer inclusive si no te gusta, ¿no? O sea, de alguna manera estás comprometido, pero también podríamos decir que no estás convencido y que en el momento que dejes este trabajo no vas a pensar de esa forma. Por eso su influencia es corta, y en el momento que sales también del horario de trabajo, pues desde luego que también tus actitudes son completamente distintas, ¿no? Entonces es muy, muy superficial la influencia social. O sea, sí cambia tu conducta, pero no tiene una permanencia en ti. El otro, el lugar intermedio, sería por la identificación. El individuo adopta una conducta derivada de otra persona debido al éxito y satisfacción de esta última. Por ejemplo, cuando está una persona entrando a la adolescencia, muchas veces tiene ídolos, ¿no? En cuestión de deporte, de la música o de cualquier otra actividad que a él le gusta, pero también tiene una admiración por estos personajes porque son personajes que demuestran éxito en alguna área de su vida, que demuestran también rasgos como la seguridad, como ser extrovertidas o extrovertidos, y esto les hace aspirar a esas cualidades que tienen. Entonces pueden adoptar esa conducta como una forma de sentirse más seguros, ¿no? Ese sería un proceso de identificación. Y hay muchas situaciones o ejemplos sobre la identificación. Por ejemplo, los niños se identifican con sus padres. Sigmund Freud habla de que el niño se identifica con el padre de su mismo sexo para tomar aquellas cualidades que le hagan sentirse bien. O también en muchas aspiraciones que nosotros tenemos como personas, podemos ser seguidores de alguien en algún aspecto, ¿no? Por ejemplo, una persona que empieza a estudiar ciencias, pues igual que se siente atraída por algún científico en particular, etcétera, ¿no? La permanencia, pues es relativa. O sea, cuando se cumple determinado objetivo, cuando se adquieren ciertas características de madurez, entonces ya se deja de ser influenciado de manera determinante. Y el otro aspecto, pues sería la interiorización. Este es el que tiene más permanencia de todos, de estos tres situaciones de influencia social. Dice que es el más perdurable de los tres procesos y consiste en aceptar una nueva posición respecto a un tema, debido a la congruencia entre los fundamentos del tema de influencia y el sistema de valores de la persona influenciada. Vamos a suponer una persona que fue educada en
la cuestión de ser muy responsable, porque sus padres se lo exigían, porque estaba dentro de el sistema de valores, dentro de la base de su pensamiento. Entonces, cuando llega a la universidad, pertenece a un grupo, entonces empieza a tener actitudes también muy responsables, o le gusta o se siente atraído por la responsabilidad. eh, Probablemente también por la disciplina, etcétera, que es lo que le inculcaron sus padres, y su trabajo ya como persona adulta, siendo un profesional, lo va a llevar con esta disciplina. Y aquí podríamos decir que es una persona en donde esta influencia social ha tenido mayor permanencia. Bueno, hay también otra formulación que es la que dan Franz y Reven, que esta está dada más que nada por las situaciones de poder. Esta clasificación pues, se basa en cuatro. La coerción sería la de mayor poder, la legitimidad sería de un poder mm, todavía alto, la de referencia es de un poder bajo y la de información es la de un poder nulo, ¿no? Por ejemplo, la coerción es una influencia ejercida debido a la amenaza de castigo o a la promesa de recompensa. Te pueden decir, no, pues sabes qué, que si no votas por este partido determinado, entonces tu país se va a ir al fracaso, va a haber una devaluación, va a haber todo un colapso económico y político, social, de seguridad, etcétera. Entonces, esto genera un temor y entonces las personas, si no tienen la información suficiente, entran en un estado que les podría hacer cambiar su actitud y de esta manera verse influenciados socialmente. Lo encontramos también en la educación familiar, ¿no? O sea, cuando una mamá le dice, no, pues mira, si no tomas tus alimentos como es debido, que comas verduras, etcétera, entonces no vas a crecer o no vas a ser un niño inteligente, etcétera. Entonces ahí hay una situación de amenaza, ¿no? Entonces ahí la cuestión o también el castigo, ¿no? Cuando a un niño se le reprende o incluso se le quita algo que le gusta como su celular, etcétera, entonces ahí se está actuando de manera coercitiva. Por otra parte, tenemos la legitimidad. La legitimidad se basa en el reconocimiento que tiene la persona que ejerce la influencia. O sea, una persona que, por ejemplo, da una conferencia y que pues es una persona que ha tenido una trayectoria académica muy brillante, es más fácil que se le crea que a una persona que tiene una trayectoria muy pobre o incluso nula. Entonces la legitimidad nosotros se la damos a la persona porque la reconocemos. También están los ejemplos de los gobernadores legítimos y de los gobernadores ilegítimos. Un gobernador legítimo es aquel por el cual la gente ha votado y las votaciones son claras, y un gobernador ilegítimo es aquella en la que ha habido un fraude y por lo tanto hay una duda en su gobierno. Luego también tenemos otro aspecto que es el de la referencia. La referencia dice que el cambio de actitud se genera por la expectativa de ser como la otra persona que ejerce la influencia o porque se le reconoce como una persona experta. Entonces, esta es igual a la identificación, si ustedes se dan cuenta, en donde hay algo, aspiramos a las cualidades, a los rasgos que tiene una persona, la admiramos y entonces esto tiene una influencia sobre nuestra persona, ¿no? O sea, nosotros quisiéramos tener algunas de esas cualidades. Y por último,
una situación de nulo poder es la simple información. Dice interiorización de una sugerencia del intercomunicador. Entonces, pongamos como ejemplo, una chica va con sus amigas para que le den un consejo de cómo mejorar su relación de pareja. Y entonces las amigas pues les dicen, no, pues tú puedes hacer esto, puedes hacer el otro. Y ella puede tomar la decisión de tomar su consejo o de rechazarlo. Entonces, ahí más bien, más que ser una situación de poder, depende de su propia decisión que pueda cambiar su actitud. Bueno, esto es con relación a la influencia social. Hay varios tipos de influencia social. Aquí vamos a ver dos o tres tipos más de influencia, pero no antes, sin llegar a una conclusión. Esta es más de tipo basada en el psicoanálisis y los aspectos de la conformación de la personalidad. Esta definición dice que los seres humanos están necesariamente orientados hacia otros seres humanos dentro de su medio. Es decir, nosotros no podemos evitar ser influenciados socialmente. De hecho, lo que constituye nuestra personalidad es un conjunto de influencias sociales que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Entonces, continuando, dice, y la influencia social se manifiesta cada vez que un individuo responde a la presencia real, y hablamos de presencia real cuando tenemos a una figura, como pueden ser los padres, como pueden ser los maestros, que está de alguna manera haciendo que actuemos de una forma moralmente aceptada, por decirlo así o no, o con relación a la normatividad. Por otra parte, también a lo largo del tiempo, esta influencia se vuelve implícita, es decir, interiorizamos lo que hemos aprendido de padres, de maestros y de otras personas, y ya no es necesario que tengamos la presencia física o la presencia real, sino va a bastar únicamente con lo que nosotros tenemos como una experiencia recibida en otro tiempo. Dice, la mayoría de nuestras características, incluyendo nuestra personalidad, son de un modo u otro influidas por la interacción social. O sea, esto es inevitable. Nos hemos moldeado al modo de una sociedad y somos parte de todos los grupos a los que hemos pertenecido. Todos estos grupos nos han dejado algo que tiene que ver con nuestra persona. Eh, y bueno, terminando este tema de influencia social, podemos decir que las relaciones que establecemos en un grupo tienen que ver con la influencia social o algunos fenómenos como la conformidad, el liderazgo, el prejuicio, la moral colectiva, que son toda una serie de cosas que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bueno, un tema básico en estos momentos, sobre todo cuando nos gusta acercarnos a lo que dicen las noticias en el mundo, pues vamos a encontrar también una parte que se conoce como persuasión. O sea, cuando las noticias, por ejemplo, actualmente se habla de fake news o de false news, o de noticias falsas o de noticias alteradas también, eso es fake news. Y entonces encontramos que de acuerdo a intereses, de acuerdo a objetivos que pueden ser económicos, políticos, etcétera, hay grupos que pretenden influir en la sociedad, dando o haciendo que se cambie la actitud, eh, o generando determinado ruido en la comunicación social para que las personas no tengan una determinada convicción. Entonces, también podríamos hablar de la persuasión en los medios publicitarios, ¿no? En todo lo que es la mercadotecnia, todo lo que es la publicidad en radio, televisión,
o en redes sociales y demás, también tiene que ver con la persuasión. Pero bueno, vamos a leer la definición. Dice, es el proceso de cambiar las actitudes de otra persona mediante los argumentos u otros medios afines. O sea, aquí la parte que hace que se cambie la actitud es precisamente lo que se piensa, los juicios, los argumentos que hay sobre una determinada cosa, sean estos ciertos o sean falsos, bueno, son parte de el cambio de la actitud. Y cuando hablamos de otros medios afines, podemos encontrar que cada medio tiene también su forma de convencimiento. Por ejemplo, si hablamos de la publicidad que hay en la televisión, entonces encontramos que hay estrategias para que las personas pues nos sintamos atraídas por algo, ¿no? Los colores, la música, la vestimenta que tienen los personajes, su apariencia física, su seguridad que muestran ante las cámaras o la situación que nos presentan, ¿no? De alguna manera son apoyos para persuadir. ¿No? Entonces, la persuasión, pues podríamos decir que no solo existe de manera especializada en donde hay un grupo de psicólogos sociales y otros especialistas que dicen cómo pueden cambiar las actitudes de una comunidad, sino que nosotros lo utilizamos de manera cotidiana. Cuando queremos convencer a otra persona, al maestro de que nos ponga una mejor calificación, a los padres para que nos dejen ir a una fiesta, o etcétera, ¿no? Entonces, la, pero bueno, existen cuestiones que son como muy especializadas, como la propaganda comercial y política, que ya habíamos mencionado. Los elementos para la persuasión son tres. Una, las características del hablante. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un comercial para un pequeño, pues tendremos que poner tal vez niños, animalitos, dibujos animados y demás. Si lo queremos hacer para un ama de casa, bueno, pues personas en una situación familiar. Y si lo queremos hacer para una persona con una profesión, bueno, pues tenemos que manejar personajes que muestren también una formalidad. ¿M? En la otra sería la característica de los mensajes. En la característica de los mensajes, pues sería cómo nosotros lo estamos presentando. A un niño le podemos presentar una historia llena de imaginación. Tal vez si fuera una ama de casa, pues pues una historia que tenga que ver con la unión de la familia. Y a una persona profesional, pues tal vez argumentos de tipo científico para que se convenza. Y la otra son las características de el escucha. Entonces aquí hablaríamos de a quién va dirigida la comunicación, a un niño, a una persona ama de casa, a una persona profesionista. Entonces el mensaje debe ser adecuado y el hablante también debe ser el adecuado. En conclusión, podemos decir que no escapamos de la influencia social, que hay formas de influenciar a cada individuo y en cuestión de persuasión podemos decir que cuando se tiene em, información de fuentes fidedignas, entonces esto va a disminuir la capacidad de ser influenciados por otros. Eh, bueno, esto con relación a la persuasión. Por otra parte, hay dos conceptos que son comunes en la psicología social, que es el concepto de conformidad y de desviación. Conformidad, vamos a ver lo que está aquí definido, es la variación de la conducta con respecto a la pauta establecida, en donde la conformidad implica allegarse a la norma, es decir, la conformidad es seguir la normatividad de un grupo y la desviación es alejarse de la misma.
Desviación sería no seguir la normatividad de un grupo dominante. Y de esto podríamos encontrar muchos ejemplos. Una situación de trabajo te va a implicar conformidad. Tener un grupo de amigos, probablemente tengas que también sacrificar una parte de ti mismo e irte o situarte en una cuestión de conformidad. Y bueno, para esto también hay que tener un criterio de qué seguimos y qué no debemos seguir y qué nos puede tener ahí o acarrear problemáticas. El experimento típico de conformidad es el experimento desarrollado por Solomon Asch, de lo cual pues ya tienen un video ahí en la página web, tienen una serie de videos sobre algunos experimentos importantes, ¿no? También aquí hay otra, bueno, ¿y cuál sería una situación de desviación? Pues bueno, acá en esta imagen, pues lo consideramos como ejemplo las tribus urbanas, ¿no? Las tribus urbanas representan una forma diferente de actuar con relación a la sociedad establecida. Entonces, tienen un origen eh, que va, hay toda una historia de la contracultura en el mundo, por ejemplo, la contracultura de los años 60, que tuvo su origen en los Estados Unidos y en países europeos como parte inicial con el surgimiento del rock, etcétera, pues es el movimiento hippie. Antes del movimiento hippie existía otro movimiento que se llamaba Beatnik y posterior al movimiento hippie, pues los punks, los emos, etcétera, ¿no? O sea, hay como que toda una serie de personajes que han representado algo que no les gusta del modelo social y que de alguna manera desarrollan un lenguaje para manifestar su incomodidad con el sistema y también para enviar un mensaje al sistema, ¿no? No todos tienen una expectativa de cambiar la sociedad. Por ejemplo, el movimiento hippie sí lo tuvo, pero otros movimientos son, digamos, menos proclives a hablar de un cambio, simplemente lo toman como una actitud. Ok, también podemos concluir una cuestión que todos formamos parte de una conformidad. Por ejemplo, existe cierta relatividad en estos términos, pues la conducta desviada para un contexto social, digamos los hippies en su momento, para el contexto social, pues era toda una nueva cultura revolucionaria que atentaba contra los valores de ese tiempo, pero en el grupo entre hippies, pues tendría que haber una conformidad, una actitud eh, que fuera para seguir al mismo grupo, ¿no? Como lo hay en los punks, como lo hay en los darks, como lo hay en los emos o en cualquier otro grupo que ustedes conozcan sobre que tenga que ver con desviación. Ok, bueno, esto con relación a este tema. Y por otra parte, un contenido esencial en la psicología, pues es el hablar de los grupos. Nosotros hemos pertenecido a grupos humanos desde el momento de nacimiento, como pues nacemos en una institución que es la familia, y de ahí nos hemos movido a otros grupos, como puede ser la escuela, el trabajo, el deportivo, el grupo de personas con las que podemos crear arte, con las que podemos eh, a- compartir como amigos, etcétera, ¿no? Entonces hay una amplia gama de grupos por los cuales hemos pasado, ¿no? ¿Cuál es el concepto de grupo? Bueno, pues el siguiente. Es un conjunto de dos o más personas, o sea, desde dos ya pueden conformar el grupo, como sucede en una pareja, ¿no? O sea, incluso una pareja ya se considera una familia, aunque no tenga hijos, ni perritos, ni nada. De todos modos, está situada dentro de esto, por lo siguiente que viene aquí en la definición, ya que comparten normas y tienen roles sociales a cubrir
y además están estrechamente vinculadas, ¿no? De alguna u de otra manera existe un vínculo. Los niveles de este vínculo, ya sea afectivo o formal, los vamos a hablar posterior, pero el vínculo debe existir en un grupo. Dichas personas interactúan unas con otras y se perciben a sí mismas como grupo, es decir, tienen una identidad como grupo. Por ejemplo, uno puede decir, yo soy del grupo tal, ¿no? El número del grupo al que pertenecen en la preparatoria 4, pues eso también le da un sentido como de identidad, ¿no? O yo soy un alumno de la preparatoria 4, ¿no? También da un sentido de identidad, o soy un profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, pues tiene que ver con nuestro sentido de identidad. Y otro aspecto de lo cual no se puede escapar ningún grupo es que tienen una meta común. O sea, son personas que se reúnen para hacer algo. Ya sea este algo, o sea, estudiar, ejercer una profesión, eh, digamos, tener un beneficio económico como en los negocios, o simplemente reunirse para compartir a manera de amigos, divertirse, etcétera, ¿no? Pero siempre va a haber un objetivo. Vamos a pasar entonces a la clasificación de grupos. Hay grupos que nosotros lo podemos definir por su implicación, es decir, qué tanto estás, digamos, apegado al grupo o no apegado al grupo, ¿no? El grupo primario sería un grupo de mucho afecto, de mucha relación, también de apego, y lo definimos así, es aquel que en las relaciones personales o estas relaciones personales se desenvuelven cara a cara. Cara a cara quiere decir que son frecuentes, que desarrollas afectividad y que hay cercanía. Incluso hay un desarrollo íntimo en donde las personas saben eh, mucho de tu vida, ¿no? A veces más que uno mismo, ¿no? En estos grupos se desarrollan normas y roles, como en todo grupo. Ejemplos de estos grupos pues, pueden ser la familia, no todos los grupos de trabajo, pero sí aquellos grupos de trabajo en donde conformas amigos, los grupos de amistad, son algunos de estos ejemplos, ¿no? El grupo primario ejerce un control informal, es decir, no hay reglas escritas que regulen tu conducta, pero sí hay reglas implícitas, o sea, no son explícitas, pero sí son implícitas. Y un control no institucionalizado, o sea, no con un reglamento, con un código, no quiere decir que sea menos eficaz. Aquí la parte del control está dado por el afecto y muchas veces el ser rechazado por el grupo es primario, es más doloroso que ser rechazado en un grupo secundario. Dice, este control es ejercido de manera latente. Cuando un miembro irrita o molesta a otros, entonces pues es hecho a un lado. Esto puede mostrar su desaprobación por medio del ridículo, la risa, la crítica o incluso el ostracismo. Ostracismo quiere decir ser corrido de un grupo, relegado y que no puedas tú interactuar con el mismo. Eso sería el ostracismo. Ok, pasemos al grupo secundario. El grupo secundario son los miembros que están relativamente interdependientes, o sea, tienen funciones, pero no las tienen que hacer juntos todo el tiempo y conocerse de una manera profunda, ¿no? Íntima. Aquí se incluyen todos aquellos grupos que no son primarios, ¿ok? Tales como agrupaciones políticas, las asociaciones de ayuda, comisiones vecinales y grupos, cualquier grupo formal, ¿no? Que tiene un objetivo a cumplir y fuera de este objetivo pueden deshacer el grupo, ¿no? En estos grupos el individuo no se interesa por los demás en cuanto a las personas, sino como funcionarios que desempeñan un rol. En una escuela, como en la preparatoria, te interesa ir a ventanillas de servicios escolares
para resolver un problema, pero no te interesa tanto quién es la persona que te va a atender, sino resolver tu tema, ¿no? Al contrario de los grupos primarios, el control que se aplica es formal, es decir, a través de un reglamento, y estos reglamentos implican normas y sanciones que son objetivas, es decir, que serían iguales para todas las personas, independientemente de sus características personales. Ok, una segunda definición la encontramos en los grupos de acuerdo a su inclusión. Si la persona está inmiscuida en el grupo o no lo está. A esto le llamamos grupo de pertenencia. Es el grupo al que la persona pues se ve involucrada o de la cual forma parte. El grupo ejerce sobre sus medios, sus miembros, una presión a fin de que tengan comportamientos ajustados a sus normas, a sus objetivos y finalidades. Y un grupo de referencia es el grupo al cual tiende a pertenecer el individuo, es decir, no es parte de él, pero como aspira a él, sí se ve comprometido con seguirlo, ¿no? Aunque sea de una manera secreta, ya lleva comportamientos que tienen que ver con este grupo, como quien aspira a formar parte de un determinado equipo de fútbol, ¿no? Vamos a suponer que le gusta mucho a la persona el fútbol, pues sus comportamientos van a ir centrándose en estos objetivos para pertenecer en algún momento a este grupo. Tomemos su comportamiento como nuestra norma de conducta, o que se toma el comportamiento como la norma de conducta, y hay un nivel de aspiración y de autopercepción, o sea, la persona se siente como parte o con el deseo de integración al mismo. Bueno, entonces estas son las dos maneras de comprender el grupo. Y bueno, de aquí pasamos también a características de otros grupos, como la banda o la pandilla. Es un fenómeno, la banda o la pandilla, que ha existido, pues yo creo que desde que se creó el ser humano. Son grupos eh, pequeños, o sea, no son grupos, sino más de algunos miembros, unos cuatro o cinco o algo así, personas que se reúnen, que tienen un interés común, que tienen una baja estructura porque no se reúnen con mucha frecuencia, pero comparten normas y una dinámica de interacción. Por ejemplo, los amigos que se reúnen para jugar de vez en cuando fútbol en un parque y a veces se encuentran y entonces ahí conforman pues esa banda o pandilla. Eso puede ser una forma de asumirlo. Están dados también por sus características de edad, sexo, em, digamos, y formación cultural, sus intereses, rasgos étnicos y demás, ¿no? Eh, También podríamos considerar, como existe actualmente el fenómeno de banda o pandilla, en personas que son asociales, o sea, sociales quiere decir que no tienen mucho contacto con el resto de la sociedad, o incluso antisociales. Antisociales quiere decir que cometen actos de tipo delictivo, ¿no? Como lo encontramos actualmente en muchas situaciones en Latinoamérica, en México, con la cuestión de la delincuencia en pequeñas colonias o en barrios, etcétera. Entonces ahí también implicaría esto, ¿no? Por eso esta definición termina con: dentro de la banda o pandilla se da un abanico de posibilidades que van desde la barra de amigos, o sea, los amigos que lo hacen por divertirse un rato y que juegan a la pelota, etcétera, hasta grupos contraculturales o inclusive, aquí me faltó ponerlo, grupos delictivos, ¿no? Bueno, pues esta
digamos que es un tema que no se puede hacer a un lado, ¿no? En las condiciones que se viven en nuestras sociedades. Por otra parte, también hay otras conformaciones humanas. Si bien vimos que en el grupo de banda o pandilla hay poca estructura, hay inclusive otros grupos que tienen una estructura muy efímera, es decir, que su tiempo de duración es muy breve y que solo en lo que se cumple un objetivo se permanece el grupo y posteriormente se disgrega. Por ejemplo, los agrupamientos son conjuntos de personas que se reúnen en función de un determinado objetivo de relativa permanencia o de muy baja permanencia, como pueden ser las asociaciones, cooperativas, comisiones vecinales, entre otras cuestiones. O sea, en los edificios de la Ciudad de México también y de otros lugares. Hay comités vecinales que se encargan de pagar la luz, la renta, de pedir contribuciones para la pintura, etcétera. Y en sí nada más tienen esta función, ¿no? Por eso hay una relativa permanencia, a lo mejor se reúnen ocasionalmente, cada mes, cada 2 meses, recaudan fondos y hacen sus pagos y sus gastos, ¿no? O también los grupos de búsqueda, que hay una situación social y entonces con personas desaparecidas y entonces lo que hacen es ir a determinadas instituciones para que les apoyen, etcétera, y se hacen fuertes entre sí, ¿no? Bueno, por poner algunos ejemplos. Y luego hay un fenómeno del cual también es muy común en nuestra sociedad, que es la muchedumbre. La muchedumbre es un grupo el menos estructurado de todos, o sea, no existen roles, más bien las personas están en el mismo nivel de jerarquía y son aquellas personas que se reúnen ante un concierto de algún tipo de música, ante un evento deportivo o alguna actividad como dirigirse en el transporte público, que sí tiene una meta, hay una meta común, pero la meta es de muy corta duración, ¿no? Entonces, tan luego como se cumple esta meta, el grupo va a desaparecer. Luego, también está el otro fenómeno que se conoce como de masas, que tiene que ver mucho con los medios de comunicación. Digamos que la masa está formada por aquellas personas que pueden ser el público de radio, de la televisión, de alguna de las redes de internet, pueden tener una reunión física o no la pueden tener. Por ejemplo, bueno, esto lo decíamos de la muchedumbre, las personas que van a un evento determinado, pero incluso en algunos casos no hay un lugar determinado, sino un medio que es la que los aglutina, ¿no? Y incluso pueden ser estos medios sincrónicos o pueden ser asincrónicos. No sé, el lector de una revista electrónica o de impresión, estaría dentro de lo asincrónico, ¿no? Porque pues no todas las gentes están en el mismo todas las personas, perdón, están en el mismo momento viendo la misma información. ¿Ok? Bueno, pues entonces esto eh, también queda como tema de los grupos y las agrupaciones. Y terminando con la cuestión de los grupos, ha habido psicólogos que han diseñado estrategias para poder optimizar los objetivos de un grupo. A esto se le conoce como dinámica de grupos. La cuestión de la dinámica de grupos viene inspirada pues en las cuestiones pedagógicas en donde se reúnen a personas, en este caso pues niños, en el caso de preescolares, y que se buscan técnicas para que cumplan objetivos, ¿no? El de la enseñanza, ¿no? Entonces, a través del juego, a través del canto, a través de etcétera, o sea, se ha durante muchos años educado a los pequeños, ¿no? De forma similar,
hay grupos que se forman para cumplir un mejor objetivo, grupos de trabajo que de repente tienden a estancarse, entonces se les da un nuevo aire con determinadas técnicas de comunicación, técnicas para poder integrar a los miembros del grupo, para generar identidad, para conocer objetivos, para poder otorgar al grupo sus mejores cualidades y poder cumplir los objetivos de una manera más eficiente y rápida. Entonces, podemos nosotros encontrar que las dinámicas de grupos se aplican en las empresas, pero no son exclusivos de las empresas, sino que también se van a utilizar en grupos de terapia. Hay terapia grupal para personas que tienen características muy particulares, por ejemplo, la depresión, por ejemplo, em, problemas en cuestión de género, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con pérdidas de algún familiar o alguna situación también particular. Y también existen en los grupos educativos, en las universidades, para poder hacer un proyecto de investigación, etcétera, pues muchas veces pudieran utilizarse cualquiera de estas técnicas y también podrá haber otras aplicaciones, ¿no? En la dinámica de grupos se consideran los siguientes aspectos. Uno es formar una atmósfera. La atmósfera puede ser física y puede ser psicológica. O sea, una atmósfera implica el lugar, el que el lugar sea un lugar agradable, con buen diseño, en donde las gentes se sientan, las personas, perdón, se sientan a gusto. Esa es una atmósfera física y una atmósfera psicológica es donde exista también la confianza, la facilidad de poder expresarse, etcétera. Entonces, esto también depende de esquemas de comunicación. Las comunicaciones muchas veces son estereotipadas y hay que abrirlas. Estereotipado quiere decir que siempre se da de una manera. Por ejemplo, en una clase, el profesor es el que habla, el alumno escucha y si se llega a una situación en donde no se muevan estos roles, pues también se puede crear un tedio y una dificultad para alcanzar la tarea, ¿no? Entonces, se pueden abrir las formas de comunicación. Cuando se abre la comunicación, entonces se mejora la participación. Digamos, las personas, desde sus habilidades, van a otorgar más cosas al grupo y esto le va a dar mayor eficacia al trabajo y al objetivo del grupo. Las normas del grupo son importantes, todos seguimos una normatividad para poder conservarnos como grupo y para poder también no sobrepasar a las otras personas y el control social que sería el generar que las personas se aboquen a la tarea o al objetivo y no pierdan de punto de vista el objetivo. Por ejemplo, una falta de control social es que las personas, en lugar de cumplir el objetivo, se dedicaran nada más a cuestiones de amistad, etcétera, y dejaran a un lado las necesidades de una determinada empresa. Ok, esto con relación a dinámica de grupos. Y también pues tenemos otro tema muy importante también, que es el tema del líder y el liderazgo. ¿Cuándo hablamos de un líder y cuándo hablamos de liderazgo? Digamos, el líder es la persona que ejerce el liderazgo, un determinado liderazgo, pero también puede haber liderazgos en donde las personas no se reconozcan como líderes o que su forma de conducir a un grupo sea limitada. Entonces no son líderes reales, pero pueden cubrir liderazgos. Entonces, líder es la persona que ocupa el estatus más alto y que funge como eje de la conducta de un grupo y el liderazgo tiene lugar en grupos informales en los que surge un líder que centra la actividad de los integrantes del grupo, aunque no exista mucha conciencia de sus funciones. O sea, una persona puede en un grupo escolar cumplir el liderazgo de cuando están aburridos, pues hacer que todo parezca más gracioso dentro del grupo. Entonces,
tiene esa función o ese rol, sin que él mismo se diga líder. Otro puede ser aquel que hace que las personas puedan cumplir con sus tareas, incluso les ayuda y les favorece. Otro puede ser la persona que cuando se necesita hacer un gasto, funge como tesorero y entonces organiza la parte económica, etcétera, ¿no? O sea, son liderazgos que se cumplen sin tener un líder real, ¿no? O sea, cualquiera puede cumplirlo si asume el rol y si también es este rol, digamos, determinado por las otras personas, aceptado por las otras personas. Luego, pues hay una gran cantidad de fenómenos de grupo, em, de liderazgo, perdón. Hay estudios que buscan ver qué es lo que las otras personas esperan de un líder, ¿no? Entre ellos, pues se ha encontrado que un líder debe estar en conformidad con el grupo digamos que debe ser el primero que está integrado al grupo, que sigue sus normas, sus reglas y sus ideales. Si no, no puede ser líder, ¿no? Y el otro es que tenga mayor margen de acción respecto al resto de los miembros, es decir, que pueda tomar las decisiones de un grupo, que pueda de alguna manera también hacer observaciones sobre el funcionamiento del grupo, que pueda también, digamos, iniciar determinada comunicación con los miembros del grupo, hacer gestiones al exterior, etcétera, al exterior del grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es también parte de lo que hace o cumple un líder y de lo que esperan otras personas. Hay un estudio interesante de Mercy que él observa cómo los niños se integran a los grupos y se vuelven líderes. Y lo que él encuentra es que los niños primero entran en una conformidad con el grupo y posteriormente ya empiezan a tomar el liderazgo, ¿no? A ser seguidos por sus compañeros. Si no caen bien al grupo, entonces no pueden ser líderes. Si no están de acuerdo a los ideales del grupo, pues no pueden ser líderes. Esa es también una regla. Características de los líderes. Bueno, pues un líder, vamos a pensar en el Che Guevara, vamos a pensar en Zapata, en Villa o en Gandhi, en estos grandes personajes de la historia. Tienen capacidad para juzgar a los miembros de un grupo. Es decir, sí los pueden juzgar, pueden tener sus determinados juicios mm, para mejorar, pero tiene una función. Esto es para hacer que mejore el grupo. Entonces, estas reflexiones, estos pensamientos que anteponen, pues tienen una función dentro de la integración del grupo. Conocen a los subordinados, muestran consideración y abren canales de comunicación. Entonces también buscan también que las cosas sean claras en cuanto a cómo se comunican, a qué se dice, a qué se entiende en los mensajes. Esto ayuda a integrar, ayuda a organizar al grupo. Los conocen, esto quiere decir que les pueden dar o asignar tareas y además muestran consideración, o sea, pueden entender que una persona pues tenga también sus fallas y las alientan a que sigan participando. Aceptan responsabilidades y dan el ejemplo. También no puede haber el líder si no tiene responsabilidades. Lo otro sería un jefe, pero no un líder. Entonces hay una diferencia entre jefe y líder. El líder está comprometido con el grupo y el jefe pues da órdenes. Eh, pueden aparecer en el líder, pero hay otras características del líder. Aceptan responsabilidades y dan el ejemplo. Son los primeros que asumen una tarea y para que lo sigan los demás, ¿no? O sea, no es los que tienen menos chamba, sino al contrario, tienen que jalar al grupo. Inician y dirigen las actividades, o sea, bueno,
También toman decisiones, eso es importante, supervisan las actividades para que se vayan eh, coordinando las distintas metas del grupo y son leales a la organización, o sea, se dice que el líder es el último que deja el grupo. Tal es el caso de líderes que murieron en una causa, como pudiera ser Che Guevara, como pudiera ser Zapata, Villa, o Gandhi, ¿no? Que son pues los ejemplos como más sobresalientes, ¿no? Que tiene nuestra historia, que al final de cuentas mueren con la causa y se vuelven míticos también en este sentido. Bueno, ahora también podríamos decir que si tenemos el esquema del líder social, como pues yo lo manifiesto con los ejemplos que pongo, no nada más hay ese tipo de liderazgo que es el social. Factores que influyen en el liderazgo, uno de ellos es la naturaleza de tarea. Hay líderes para determinadas cosas, líderes en los aspectos sociales, en los aspectos políticos, líderes en las artes, en la ciencia, etcétera, ¿no? La otra es el fenómeno de interacción. El líder puede tener características de personalidad distintas. Hay líderes de una y otra forma, pero el fenómeno de interacción implica que sean personas que se relacionan con otras personas y que centran la tarea. Y la otra es la personalidad. No necesariamente son personas extrovertidas o con características, pero sí personas que se responsabilizan con las causas, con lo que quieren lograr. Y aquí podemos brincar a otro aspecto, que son los rasgos de personalidad del líder. No tienen que ser genios, pero sí tener una inteligencia arriba del promedio, o en su mayoría es lo que se ha visto. Sus logros, pues no es que se vuelvan líderes de manera inmediata, sino que a lo largo de su vida han emprendido ciertos logros, ¿no? Eh, Logros sociales, logros académicos, logros, etcétera, o que también dan muestra de que pueden conducir grupos. La otra es la confiabilidad, que las personas o les crean confianza en las personas y eso está relacionado con el fenómeno de seguir a un líder. Son responsables, o sea, un líder que se echa a dormir, pues no podría ser líder, o sea, deja de ser líder en ese momento. Tiene participación social y un estatus socioeconómico. También se ha encontrado que no necesariamente son personas que vienen desde abajo. Ponemos el ejemplo de Zapata, como no es que fuera un campesino común, sino que era un hacendado, o la mayoría de los líderes pues han tenido cierta estabilidad económica que les permite ser líderes. Y por otra parte, también están las ideas de Bowen, que habla sobre la estructura, el peso, el estado de salud. Entonces, aquí hay un mito sobre el liderazgo. Los líderes no necesariamente tienen que ser fuertes, grandes, muy saludables, etcétera. Eso más bien es un mito, ¿no? O sea, si vemos a este personaje Chaplin, pues es más bien menudito. Este otro personaje Hitler, pues más bien no era saludable, pues estaba un poquito trastornado, ¿no? En su personalidad. Y así vamos a encontrar el Che Guevara, pues tenía asma, etcétera. Entonces tampoco hay como por ejemplo, la cultura norteamericana, etcétera, en los medios de televisión, se plantea un líder como el superhéroe, ¿no? Esa es otra cuestión. Estos rasgos más bien son los del superhéroe que los de un verdadero líder. Y por otra parte está Lewin, quien habla de que hay líderes autoritarios, democráticos y liberales. Un líder autoritario pues sería aquel que ejerce con su jerarquía una presión en el grupo, que son los líderes
por ejemplo, del ejército, de la policía, etcétera. Un líder democrático, pues aquel que se adhiere a las causas de una sociedad. Por ejemplo, ahí podríamos tener figuras políticas que han surgido desde el pueblo y entonces pues se dan a la causa. Este sería un líder democrático y que además están viendo cuál es la opinión del resto de las personas, ¿no? Eh, para generar un bien común. Y un líder liberal, pues también encontramos líderes en las artes y en los aspectos creativos que más bien dejan o dan cierta libertad a los otros miembros de su conjunto. Vamos a pensar en un grupo de jazz, ¿no? Músicos o de artistas, de artes plásticas, etcétera, que tienen un proyecto común, pero que dejan que los demás personas lo desarrollen en plena libertad y posteriormente van viendo qué es lo que les hace coincidir con un objetivo. Y hay otro tema, es que hay formas de liderazgo. Grupos interactuantes requieren de mucha coordinación para la ejecución de una tarea central y el trabajo de un integrante llega a depender del trabajo de otros. Por ejemplo, los futbolistas, ¿no? O sea, un futbolista solo no puede llevar un partido de fútbol, sino que necesita de un portero, necesita de un delantero, necesita, no sé, de los distintos, funciones, ¿no? De un medio, de alguien que funcione a la mitad de la cancha, etcétera. Entonces, necesitan de distintos, personas que cooperen en el trabajo para lograr el fin. Luego tenemos los líderes coactuantes. Los integrantes tienen una tarea en común, pero la realizan de una manera relativamente independiente. Por ejemplo, el liderazgo en una empresa donde hay determinados departamentos, cada departamento tiene cierta independencia, está haciendo algo que tiene que ver con esta empresa y lo que otros departamentos no cumplan no les va a afectar a ellos directamente. Afectaría a la empresa, pero no al trabajo particular de un departamento. Y luego tenemos líderes contractuantes. Los líderes contractuantes, individuos que trabajan, primero tienen que negociar y luego reconciliar opiniones. Por ejemplo, en este caso, en las cámaras de diputados y de senadores, hay confrontación y luego tienen que llegar a acuerdos, ¿no? Ese sería un ejemplo claro. Y también en el trabajo académico, ¿no? Las personas tienen distintos puntos de vista, pero van adhiriendo una idea ya después de una discusión a veces aguda, ¿no? Ok, bueno, pues estos serían efectividad del liderazgo. Y una última idea sobre el liderazgo es quiénes son líderes, cómo surgen. Y aquí hay varias teorías. Una teoría, que es la teoría del gran hombre, que nos dice que el líder surge de manera espontánea porque tiene cualidades de personalidad, una genética o lo que ustedes quieran pensar, que lo hace ser líder. Que Zapata no pudo haber sido líder más que desde su propia personalidad, o sea, porque era Zapata, ¿no? La teoría de los tiempos, esta considera otra cosa, que es el tiempo, la presión, las necesidades que hay en una sociedad, lo que hacen que un líder surja, ¿no? Esto pues genera pues el líder, ¿no? El hecho de que un grupo presione y alguien tiene que salir como líder, ¿no? Entonces alguien se va a ver ahí comprometido y ya, surge el líder, ¿no? Eh, es, una tercera idea es que deben interactuar ambos, que debe haber personas que cumplan las características y presiones sociales, que es el aspecto más realista en cómo surgen los líderes, porque puede haber una presión social, pero no puede haber personas que asuman el liderazgo, o puede haber personas muy
muy capaces, pero no existe una sociedad que empuje determinada causa, ¿no? Entonces, el liderazgo es la interacción que hay entre el tiempo, el momento de la historia en el que tiene que surgir algo que cambie esa situación y en las personas que van a asumir el liderazgo. Pues bueno, el tema ha sido extenso, pero pues no por ello menos interesante. Lo bueno es que ustedes pueden parar el video y ir descansar y comer o algo y luego retomarlo, ¿no? Yo a lo mejor sí me puedo cansar más porque lo estoy haciendo de un solo golpe. Em, el tema de la atracción interpersonal. Atracción interpersonal es que las personas, pues, vean cualidades entre sí. Dice, la atracción interpersonal considera la percepción que tenemos sobre los otros. Entonces aquí, el cómo nosotros interpretamos a las demás personas tiene que ver con la aceptación que le tenemos, ¿no? A veces encontramos personas que nos parecen muy simpáticas ya desde el momento que las tratamos por primera vez, pero también puede haber personas que no nos caigan desde un inicio, ¿no? Entonces, ahí vienen toda una serie de fenómenos de rechazo que puede haber también en los grupos. Entonces, la atracción interpersonal, pues, implicaría ese momento en donde uno empieza a conformar amistades, relaciones de pareja, relaciones de amigos, de trabajo, etcétera, y se siente bien con ellas. O también situaciones, digamos, en el polo contrario, una mala atracción interpersonal, pues nos va a llevar a situaciones de prejuicio, de odio, de racismo, ¿no? O sea, como también lo vemos en los fenómenos sociales. ¿Qué es la atribución social? Bueno, este es un concepto. Atribuir quiere decir explicarnos las cosas. Una atribución social es el cómo nos explicamos la conducta de una persona. Entonces, su definición es una característica común de las relaciones interpersonales a partir de la cual juzgamos y explicamos el comportamiento de una persona. O sea, cuando, por ejemplo, alguien llega tarde a una reunión, podemos decir, la persona es floja o podemos decir, hubo un problema de tránsito. Son dos apreciaciones distintas, entonces la atribución es el juicio que nosotros damos sobre algo, ¿no? Este juicio va a tener repercusiones en la conducta que nosotros tenemos con la persona. Entonces hay determinadas situaciones de atribución. El error principal de atribución es que podamos explicarnos la conducta de la persona a partir de las causas internas. O sea, si decimos la persona es floja, es causa interna. Si decimos la persona llegó tarde porque hay mucho tráfico, es causa externa, sin considerar relaciones ambientales. Entonces, eso sería un error de atribución. Una atribución situacional se enfoca en las causas externas. O sea, la persona ha tenido no ha venido a la escuela porque tiene enfermedad o tiene algunos problemas. Entonces, son causas externas que no tienen que ver con lo psicológico o con sus características de personalidad, y una atribución disposicional si considera rasgos personales, ¿no? Entonces, una atribución disposicional, digamos, degenera la relación social porque estamos de alguna manera estableciendo juicios y prejuicios sobre los demás, ¿no? Por lo regular también algo que degenera las situaciones es la información negativa. Nosotros cuando damos una explicación de la conducta de las personas,
por alguna razón psicológica vemos más fácilmente lo negativo. Por ejemplo, una persona puede haber hecho 20 cosas buenas, pero nos fijamos en la cosa, en la situación mala que hizo, ¿no? Y entonces esto ya la etiqueta y le da una forma de interpretar las cosas, ¿no? Entonces, la valoración positiva ayuda, el esforzarse por una valoración positiva ayuda a integrarnos con las demás personas, ¿no? Claro que bueno, pues hay que también tener un juicio realista sobre los demás, ¿no? Em, en el tema de la atracción interpersonal también entran los efectos de la percepción que tenemos. Un efecto de primacía sería la primera impresión que tenemos de una persona. Cuando vemos una persona y le vemos muchas cualidades desde un inicio, esto tiene un peso sobre la relación. O le vemos muchos defectos desde un inicio, esto también tiene un peso sobre la relación, como cuando uno va a un trabajo y da una buena o una mala imagen. La otra es la exposición prolongada. Es más poderosa la imagen que nos forma una persona por conocerla de tiempo que el efecto de primacía. Cuando una persona nosotros conocemos que tiene estas cualidades o estos defectos porque la hemos tratado desde hace ya un tiempo atrás, entonces digamos que esto es lo que más nos convence sobre cómo es la persona. También hay fenómenos de interacción que tienen que ver con la geografía. Es más fácil que nosotros tengamos amistad o una relación de pareja con una persona que está dentro de nuestra disposición de espacio y que la podemos ver frecuentemente, como pues una amistad en la escuela, en el trabajo o en la colonia en donde vivimos. Y también otra parte importante es el agrado mutuo, o sea, que las personas tengan algo que coincidir, ¿no? Algo de lo que puedan hablar, algo de lo que puedan tratar, educaciones a lo mejor similares, experiencias también muy parecidas, orígenes, también, digamos, parecidos, ¿no? Ahora, algunos psicólogos han ido a otro tipo de em, cuestiones como son las expectativas que tenemos cuando establecemos una relación de amistad o de pareja. Si nuestra expectativa es muy alta, pero lo que nosotros vemos en la relación de pareja o de amistad es muy baja, entonces aquí va a venir una cuestión de desilusión, ¿no? Es decir, estábamos muy arriba, pero quedamos muy abajo en la realidad. Y la otra es cuando la expectativa es baja y encontramos un poco más, bueno, pues entonces eso va a ser favorable la relación, ¿no? Ahí esto tiene mucho que ver también con lo que nosotros vemos en una persona y de alguna manera el beneficio que le encontramos en esto, ¿no? La expectativa surge también de lo que nosotros nos conviene mirar en las personas, ¿no? O sea, o lo valoramos más que una conveniencia así como tal, como una cuestión de negocios o algo, lo que valoramos en las personas, lo que son nuestras propias metas, por ejemplo, en una relación de pareja. Si la persona a la que encontramos para pareja tiene coincidencia con nuestras metas, nos ayuda, nos favorece, entonces esta es una relación más viable, más permanente que una relación en donde pues se ve un probable fracaso. Ah, pero también podemos encontrar las relaciones en donde hay codependencia, ¿no? Porque es un término también muy frecuente actualmente, en donde algo de lo que nos hizo falta lo estamos achacando a la otra persona. Por ejemplo, una persona que le faltó afecto en su relación familiar con sus padres, etcétera, en los primeros años,
o que al contrario tuvo una relación muy agresiva, entonces encuentra una pareja donde está repitiendo esa relación o sacando o desahogando ciertas cuestiones de frustración. Entonces la función de la pareja se distorsiona porque tiene que ver con algún elemento no favorable, negativo o hasta traumático, que es lo que mantiene una relación, ¿no? Y que además no se puede separar estas relaciones. Y pues también aquí entran las cuestiones de género, el género, el racismo, el prejuicio, eh, están también valorados desde una construcción social, una especie de aprendizaje social, que es lo que en término ya formal de la psicología se le llama cognición social, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros vemos a las mujeres de una manera, a los hombres de otra manera, a determinada raza de una manera? Porque hemos establecido el constructo. No es algo que ya venga de nuestra biología, sino de nuestra misma comunicación. La violencia de género, la violencia en la pareja, seguramente están permeadas por este tipo de situaciones, ¿no? Que podemos discutir un poquito más en clase. Y entramos a otro tema que son los prejuicios y los estereotipos. Un prejuicio es una actitud dañina que se basa en generalizaciones inexactas acerca de un grupo de gente, por ejemplo, por sus rasgos étnicos, por su religión, por su vestimenta, por su color de piel, por su forma de vida, etcétera. Em, Sexo, edad o cualquier otra situación, ¿no? Entonces, el prejuicio tiene que ver con la conducta que nosotros manifestamos en la persona, y el estereotipo es lo que está en nuestro pensamiento, es la generalización inexacta en la que se basa el prejuicio, es el concepto, digamos, el estereotipo es un concepto que tenemos de algo, de alguien o de un grupo. Los estereotipos pueden ser positivos o negativos, o sea, podemos nosotros pensar que una persona trajeada, etcétera, no nos puede robar y a lo mejor es la que nos roba, ¿no? Ese sería un prejuicio positivo, le dimos un valor positivo a la persona, pero no nos ayudó a llevarnos en este vínculo, en esta relación. Y un prejuicio negativo es cuando nosotros le estamos encontrando una serie de defectos a la persona, por lo cual no nos abrimos a establecer una relación para conocer verdaderamente a la persona y comprobar si es o no de esta manera, ¿no? Entonces, pues bueno, hay también todo un tema que podemos discutir. ¿Cuáles son los problemas con los prejuicios que disminuyen nuestra habilidad para tratar a cada miembro de un grupo como individuo, ¿no? O sea, nosotros lo vemos como grupo, como tal, y todos los de ese grupo son así, y no tratamos a las personas en su aspecto particular. Dan lugar a expectativas estrechas para la conducta, es decir, nos vemos limitados. Es como si un profesor ve a un alumno que eh, desde un prejuicio, una etiqueta, le pone una etiqueta, por ejemplo, es flojo o es una persona, muchas veces hasta puede la persona diagnosticar sin tener nada que base un diagnóstico, por ejemplo, decir, esta persona tiene déficit de atención con hiperactividad y por eso es así, y cierras tu campo, ¿no? También conducen a atribuciones incorrectas, es decir, la explicación que nos damos de su conducta puede ser falsa, ¿no? El decir una persona, pues no cumplió con la tarea, pues porque no puede, no tiene capacidad, etcétera, pues pueden ser muchos factores, ¿no? Lo que esté pasando en su vida, lo que esté de alguna manera determinándole emocionalmente que no saque algunas cosas, o el mismo
actitud que tiene el profesor ante ese alumno, pues va a hacer que se limite, ¿no? Que por ciertos temores y demás, ¿no? Entonces, también mucho que discutir para clase. Y existe también una explicación, las explicaciones del prejuicio. Algo que se llama prejuicio automático es que uno, con el simple hecho de que piense negativamente de la persona, sus conductas inmediatas, porque tenemos un sistema nervioso y tenemos conductas automáticas, entonces va a hacer que la persona se dé cuenta o le mandemos señales de que no nos cae bien, ¿no? Ese es un prejuicio automático. Y por lo tanto, va a haber una retroalimentación también negativa. La persona no va a tener una buena actitud con nosotros. Y la otra, la forma en que surgen los conflictos, puede ser un conflicto realista, o sea, personas que están compitiendo por algo, comida, territorio, etcétera, como en las comunidades, em, muchas veces en las comunidades de provincia, en donde hay pocos recursos y entonces las personas tienen conflicto porque están peleando por estos recursos, ¿no? O a lo mejor no hay mucho contacto con los gobiernos, no hay mucho en servicios médicos, en cuestiones que tienen que ver con alimento, con agua, etcétera. Entonces, cuando hay escasez de algo, entonces hay competencia entre las personas. Nosotros contra ellos tiene que ver con el lugar al que perteneces, ¿no? O sea, si tú eres de los González y la otra persona de los Sánchez, entonces tú, el lugar que ves las cosas, crees que es el mejor lugar y a la otra persona pues la puedes denostar o la puedes hacer menos, ¿no? Entonces también existe por pertenencia al grupo. Y la otra que es como muy explicativa, que es el aprendizaje social. O sea, el ejemplo que te van poniendo las personas puede también desarrollar prejuicios. Un padre que maltrata a personas de un grupo étnico, entonces el hijo va a aprender a maltratar a esas personas del grupo étnico, ¿no? Entonces, bueno, espero que los conceptos sean claros. Y un tema, pues, muy para estos días son las tradiciones y las costumbres. Aquí nosotros podemos distinguir desde hábitos, costumbres y tradiciones. Un hábito es algo que si bien te lo inculcaron, el que está velando por cumplir el hábito es uno mismo. Por ejemplo, lavarte los dientes, peinarte, bañarte, no sé, todas estas cosas que son cotidianas y que son uno mismo quien se las procura, ¿no? Y por lo regular son conductas de autocuidado. La otra son las costumbres, tienen que ver con la influencia que genera la comunidad o sociedad sobre un individuo. Son normas, creencias, valores objetivados en las prácticas humanas y en este sentido es el mismo grupo el que resguarda el cumplimiento de la práctica aprendida socialmente. Por ejemplo, en una familia extensa donde hay abuelo, mamá, papá, tíos, etcétera, todos están de acuerdo en que la persona que ahorita tiene un noviazgo debe casarse. Entonces, en ese sentido, es una costumbre. Finalmente, todo el mundo coopera para que se lleve a cabo la boda y esto hace que las personas cumplan con la demanda de un determinado grupo. A esto se le llama costumbre. Cuando la demanda es de un grupo es costumbre. Y la tradición también puede ser costumbre, pero ¿qué define a la tradición? La tradición pasa de una generación a otra. Entonces, una persona, por ejemplo, la tradición de Día de Muertos, nosotros la podemos seguir, al igual que las costumbres resguardan valores, creencias, visiones del mundo, etcétera, pero no existe una obligación social de cumplirlas. O sea, uno puede hacer un Halloween o puede hacer también un Día de Muertos a la mexicana con pan de muerto y la ofrenda y demás. Y entonces, si lo haces, si no lo haces, no va a haber
problema alguno, porque al menos que esté arraigado en la costumbre, que la tradición sea costumbre. Por ejemplo, regresemos al tema de la boda. En la boda puede haber tradiciones sobre el cómo se hace la boda, si esta debe ser en una iglesia, vestida de blanco, con arroz, con, no sé, etcétera. Todo lo que llevaría los arreglos para la misma puede ser una costumbre y a la vez puede ser una tradición, ¿no? Y hay cosas que nada más son costumbre o nada más son tradición. Entonces, bueno, también cualquier duda que tengan sobre este tema, lo veríamos en el grupo. Y voy a dejar estos dos temas, solo los dejo señalados, que es la familia y porque esto lo quiero que lo veamos en clase para la práctica que vamos a desarrollar. Y la otra, persona, institución y sociedad, que lo vamos a ver desde una explicación que da un autor que es Surya von Fernbrenner. Entonces, bueno, pues hasta ahorita terminaríamos y no olviden recopilar las dudas que puedan tener sobre el tema desarrollado. Muchas gracias.